Amigos, hermanos, bienvenidos a su programa Abriendo Puertas. Hoy no las abriremos para un santo, una santa, un beato, para un personaje como los que hemos venido conociendo a lo largo de este tiempo. Hoy abrimos las puertas al miércoles de ceniza. Con la imposición de las cenizas se inicia el tiempo de Cuaresma. El tiempo de Cuaresma es un tiempo particularmente denso, intenso espiritualmente. Es un tiempo relevante porque nos preparamos para celebrar la Pascua del Señor. Nos preparamos para celebrar la resurrección del Señor. La Cuaresma no tiene sentido en sí misma. La Cuaresma tiene sentido en cuanto nos prepara para la Pascua, es decir, para celebrar el entero misterio pascual, la pasión, muerte y triunfal resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este tiempo vigoroso del año litúrgico pues se caracteriza por un mensaje bíblico que es fundamental. Y ese mensaje bíblico está resumido en una sola palabra: convertirse. La invitación del Señor es a la conversión, a la transformación de la mente y del corazón, para así llegar a esas celebraciones pascuales. Este imperativo de convertirse es propuesto a la mente, como decía, y al corazón de los fieles mediante un rito austero, un rito sencillo pero muy significativo, que ha calado en los creyentes y que ha calado en el tiempo, en la vida y en la liturgia de la Iglesia. Es el rito de la imposición de la ceniza. Con las palabras conviértete y cree en el Evangelio, o con la expresión acuérdate que eres polvo y al polvo volverás, se invita a todos los creyentes y a todo el que se acerque a este rito significativo a reflexionar sobre la conversión. ¿Por qué? Porque el rito de la ceniza también nos hace caer en la cuenta de algo que es inexorable: la caducidad y la efímera fragilidad de la vida humana sujeta a la muerte. Nuestros tiempos modernos han querido sacar a la muerte de nuestro contexto. No se habla de la muerte, no se nos prepara para la muerte. Incluso entre los mismos creyentes no hablamos, como en otros tiempos, de la buena muerte. Justo ahora, en este año de San José, que es el patrón de la buena muerte, se recapitula este tema en la vida creyente. Pero además, la pandemia nos ha hecho caer en la cuenta de la fragilidad del ser humano. Porque al ser una pandemia, es decir, al tener un carácter universal que no está focalizado en un solo sitio, nos damos cuenta de cuán frágiles somos. No son frágiles solo los más pobres, no son frágiles solo los que pasan hambre, no son frágiles solo los marginados. Somos frágiles todos. No importa el idioma, la cultura, el color de la piel, la condición social. Por eso la Cuaresma nos ayuda a caer en cuenta también de esto, y nos ayuda desde este gesto de la imposición de la ceniza a recordar lo que antes mencionaba: somos polvo y al polvo volveremos. Nuestra vida está sujeta a la muerte. La sugestiva ceremonia de la ceniza pues eleva nuestras mentes a la realidad también eterna, a la realidad que no pasa jamás, es decir, a Dios y a Cristo como principio y fin
como alfa y omega de nuestra existencia. Por eso el caer en cuenta de la fragilidad no nos lleva a un pesimismo, sino que conscientes de nuestra fragilidad, nosotros también elevamos nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón a lo que verdaderamente firme y no pasa, que es Dios y que es Jesucristo el Señor y que es la resurrección y la vida. Por eso la conversión no es en efecto otra cosa sino volver nuestra mente a Dios, valorar las realidades terrenas, pero bajo una nueva luz, no la luz de nuestras propias capacidades efímeras, no la luz de nuestros bienes materiales efímeros, sino la luz que permanece siempre, que es Cristo, la luz que permanece siempre, que es la verdad del Señor. Por eso, para los cristianos, la conversión no es como en el Antiguo Testamento volver a la ley, volver a la alianza. Los profetas constantemente reclamaban a Israel que se habían apartado de la alianza. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esa era la base del pacto entre Yahvé, entre el Altísimo y el pueblo de Israel. Y la ley era la expresión de ese pacto, de esa alianza. Por lo tanto, constantemente los profetas recordaban al pueblo que se había apartado de la ley. Y las calamidades que sobrevenían sobre Israel eran producto de haber faltado a la alianza. Pero en el Nuevo Testamento, el punto de la alianza es Cristo, es el Señor, es la Pascua. Por eso, en el Nuevo Testamento no se trata de convertirse para volver a la ley, no se trata de convertirse para volver a restaurar la alianza. En el Nuevo Testamento, la conversión es ir hacia Dios. Algunos definen hermosamente la conversión, no como un ir hacia atrás, sino la conversión es saltar hacia Cristo, saltar hacia el Señor, saltar hacia su evangelio. Por eso necesito cambiar la mente, por eso necesito cambiar el corazón, deponer todo lo que no significa lanzarse hacia el Señor, lanzarse hacia Cristo, para vivir en Él y para vivir su evangelio. Todo esto es una valoración que implica una conciencia cada vez más diáfana del hecho de que estamos de paso por este mundo, de que realizamos en este mundo muchas veces un itinerario fatigoso sobre la tierra, pero hay un impulso que nos lanza y que nos estimula a trabajar hasta el final, a trabajar por alcanzar lo que Cristo nos propone, el horizonte cristiano, que es la salvación y la vida eterna. Por eso trabajamos para que el reino de Dios presente aquí y ahora se continúe instaurando de cara al reino definitivo al que somos llamados. Un sinónimo de conversión es la palabra penitencia. Penitencia como cambio, como transformación. Penitencia como expresión del libre y positivo esfuerzo de seguir a Cristo. Eso fue lo que el Señor dijo cuando expresó que para seguirle a Él había que tomar la cruz. La cruz es la cruz del seguimiento. No es la cruz de dolores, de sufrimientos, de angustia. Eso es parte de la cruz. La verdadera cruz, la que hay que tomar y cargar, es la del seguimiento de Cristo, que siempre nos lleva a lo que el Señor quiere de nosotros. En la iglesia primitiva, este tiempo de la Cuaresma variaba en su duración. Eventualmente, durante un periodo, comenzaba 6 semanas antes, es decir, 42 días antes de la Pascua. Esto daba por resultado 36 días de ayuno, ya que se excluían los domingos, porque toda la Cuaresma era tiempo de ayuno. En el siglo VII se agregaron 4 días antes del primer domingo de Cuaresma, estableciendo entonces los 40 días de ayuno,
para imitar el ayuno de Cristo en el desierto. Era la práctica común en Roma que los penitentes comenzaran su penitencia pública el primer día de Cuaresma. Ellos eran salpicados de cenizas, eran vestidos en sayal y obligados a mantenerse lejos hasta que se reconciliaran en la iglesia y con la iglesia el Jueves Santo, o también en otras prácticas el jueves antes de la Pascua. Cuando estas prácticas cayeron en desuso entre el siglo VII y el siglo IX, el inicio de la temporada penitencial de la Cuaresma fue simbolizada colocando ceniza en las cabezas de todos los fieles, ya no solo en los que formaban parte del ordo de los penitentes, de la orden de los penitentes, ya no solo de estos que se apartaban públicamente, sino que se convirtió en el signo para que todos los fieles entraran en el camino cuaresmal hacia la Pascua. La ceniza viene del latín cinis, es producto de la combustión de algo por el fuego. Por eso muy fácilmente adquirió el sentido simbólico de muerte, de caducidad, y en sentido trasladado pues también de humildad y de penitencia. En el libro del profeta Jonás, en el capítulo 3, en el versículo 6, por ejemplo, se utiliza y se habla de este signo de la ceniza para describir la conversión de los habitantes de Nínive. Atravesó la ciudad, que llevaba 3 días hacerlo, predicando el profeta Jonás, y el pueblo se convirtió, el rey se convirtió, y el signo de la conversión fue el arrojar ceniza sobre la cabeza y entrar en un tiempo penitencial. Por eso rápidamente adquirió el sentido que les decía antes de simbólico de la muerte. Muchas veces se une al polvo de la tierra. Abraham, en el libro del Génesis, en el capítulo 18, versículo 27, se llama a sí mismo polvo y ceniza. Él dice, en verdad soy polvo y ceniza. De esta forma, pues, el miércoles de ceniza, que es el anterior al primer domingo de Cuaresma, tal vez muchos lo van a entender más fácilmente si digo que es el miércoles que sigue al martes de Carnaval, pues realizamos este gesto simbólico de la imposición de la ceniza. Se hace como respuesta a la palabra de Dios, pues que nos invita a la conversión. Es el inicio y la puerta del ayuno cuaresmal, también de la marcha, del camino de preparación para las fiestas pascuales, para las solemnidades pascuales, para el corazón del año litúrgico, para la fiesta de todas las fiestas, para el centro de nuestra vida creyente, la Pascua. Con razón Pablo decía, si Cristo no ha resucitado, vana, sin sentido es nuestra fe. Nuestra fe es fe en el resucitado. Nuestra fe no es fe en un muerto. Nuestra fe no termina el Viernes Santo. Nuestra fe es fe en aquel que venció a la muerte. La última palabra de los hombres sobre Cristo fue el Viernes Santo, la muerte. La palabra definitiva del Padre sobre Cristo fue el domingo de Pascua, la resurrección y la vida. Y para eso nos preparamos haciendo un camino cuaresmal que se inicia simbólicamente con el miércoles de ceniza, con la imposición de la ceniza. Fíjense qué interesante es esto. La Cuaresma empieza con ceniza. ¿Y cómo termina? Si termina en Pascua, termina con el fuego, con el agua y con la luz de la vigilia pascual. Se comienza con ceniza y se termina con fuego, agua y luz. En la noche hermosa, en la vigilia más hermosa de todo el año, en la vigilia pascual. ¿Por qué?
¿Qué significa esto? ¿Qué nos quiere decir la liturgia específicamente con esto? Que algo debe quemarse y destruirse en nosotros, el hombre viejo. ¿Para qué? Para dar lugar a la novedad de la vida pascual, que es la vida de Cristo. Fíjense cómo nuestros ritos no son ritos mágicos o no son ritos cargados de un sentido, pues, del azar, de la circunstancia, ¿no? Se gestaron durante siglos y por eso es tan hermoso descubrir este profundo significado. Ceniza, porque algo tiene que morir en nosotros. Morir al mal, al pecado, a todo lo que es contrario a la bondad y al amor de Dios, a lo que Dios quiere de nosotros, a su proyecto en nosotros. Morir a todo eso. ¿Para qué? Para poder nacer, para poder dar lugar a una novedad. Y esa novedad es la vida resucitada. Esa novedad es la novedad en Cristo. Esa novedad es la novedad en el triunfo de la resurrección. Amigos, hermanos, ahora les voy a referir 3 curiosidades acerca del miércoles de ceniza. La primera curiosidad es que las cenizas se producen de las palmas del Domingo de Ramos. Todos recuerdan que el Domingo de Ramos se bendicen las palmas recordando la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, recordando cómo con ramas y palmas se aclamaba al Señor. Eso en la primera parte de la liturgia. Pues bien, para la ceremonia del miércoles de ceniza se deben quemar previamente, ¿verdad?, los restos de las palmas bendecidas el Domingo de Ramos del año anterior. Y luego, pues en la celebración son bendecidas, rociadas con agua bendita, en algunas circunstancias aromatizadas con el incienso en esa misa del miércoles de ceniza, para luego ser impuestas sobre las cabezas. Fíjense lo que estoy diciendo desde el principio. La ceniza se impone en las cabezas. Ese es el rito original. Con el tiempo se fue introduciendo el hacer una cruz en la frente con la ceniza, signar con la ceniza en la frente para recordar la cruz de Cristo, para recordar que hemos de convertirnos. Pero el signo original era esparcir ceniza en la cabeza. Y es lo que vamos a hacer este año con motivo de la pandemia. No podemos ir signando a cada persona por motivos de bioseguridad en la frente con la ceniza. Y por eso la Sagrada Congregación para el Culto Divino ha hecho un comunicado en el que manda a la Iglesia Universal el que en ese día se haga lo que en muchos lugares todavía se hace, como en Europa. En Hispanoamérica, sobre todo, permaneció o se introdujo la costumbre de la señal de la cruz en la frente con la ceniza. Pero en muchos lugares lo que se hace es derramar ceniza, esparcir ceniza sobre la cabeza. Y es lo que haremos este año en nuestra liturgia del miércoles de ceniza. La segunda curiosidad es que el miércoles de ceniza es obligatorio el ayuno y la abstinencia. Como estamos comenzando los 40 días de preparación para la Pascua, que nos recuerdan los 40 días de ayuno del Señor para prepararse a llevar a cabo la misión que el Padre le había encomendado, por eso comenzamos con un ayuno y una abstinencia obligada. Igual que el Viernes Santo es obligatorio el ayuno y la abstinencia. ¿Para quién lo es? Para los mayores de 18 años y los menores de 60. De los 18 hasta los 60 es obligatorio el ayuno y la abstinencia. Fuera de esos límites es opcional. Ese día, pues, los fieles pueden tener una comida, digamos, fuerte, una vez al día, y luego, pues, hacer el ayuno, hacer la comida frugal en los otros momentos. La abstinencia consiste en no comer carne.
La abstinencia es obligatoria solo desde los 14 años en adelante. Si los niños no están obligados, por supuesto, ni al ayuno ni a la abstinencia. Pero a partir de los 14 la abstinencia es obligatoria. Todos los viernes de Cuaresma son viernes de abstinencia obligatoria. Los demás viernes del año, bueno, aquel que quiera realizar la práctica penitencial de la abstinencia, pues puede realizarlo. Pero durante los otros viernes del año se suele sustituir por el rezo del rosario, por alguna mortificación, por algún ofrecimiento especial. En viernes, porque recordamos el día de la muerte del Señor, el día de la cruz de Cristo. Por eso en viernes suele ser pues un día penitencial y un día en que se invita a la abstinencia. La tercera y última curiosidad es que las cenizas pueden ser recibidas incluso por los no católicos. Puede recibir este sacramental porque no es un sacramento. El sacramento es la Eucaristía, en la cual celebramos la imposición de la ceniza, pero la imposición de la ceniza no es un sacramento, es lo que llamamos un sacramental. Para decirlo así rápidamente, los sacramentos son 7, ¿verdad? Los que fueron instituidos por Cristo. Los sacramentales son instituidos por la Iglesia. La bendición del agua es un sacramental. La bendición de las cosas es un sacramental. Por eso, precisamente porque la imposición de la ceniza es un sacramental, lo puede recibir cualquier persona. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1670 en adelante, nos dice que los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo, que sí la confieren los sacramentos, sino que los sacramentales, como momentos de oración importantes, preparan para recibir la gracia sacramental y también disponen para cooperar con la gracia sacramental. Esa es la importancia de los sacramentales. Entonces, la curiosidad consiste, pues, en que cualquier persona, incluso no católico, puede recibir la imposición de la ceniza. Porque, ¿qué se le está diciendo? Que recuerde que su vida es pasajera, polvo, y que un día, pues, a la tierra se ha de volver. Y eso es igual para toda la humanidad. Y desde el punto de vista de la fe, la otra expresión es conviértete y cree en el Evangelio. Es decir, que la imposición de la ceniza como un sacramental puede ser un llamado para la conversión y para creer en el Evangelio de Cristo. Amigos, hermanos, no olviden darle al pulgar para decir que este programa les ha gustado. No olviden darle a la campanita para recibir el aviso de los próximos programas. Y por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal. Los bendiga Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.